Ya podía yo encenderlo. Bueno, muy buenas tardes para todos los que se encuentran en esta mesa. Esta es la mesa número 1 de las ponencias libres y se titula Arqueología Forense y Búsqueda de Personas. Tengo el honor de presidir en moderación esta mesa. Voy a leer primero las ponencias que vamos a tener, los nombres de los ponentes y en ese turno se van a ir presentando. Vamos a tener una ponencia que se titula Arqueología del Archivo, análisis de datos sobre las bitácoras onomásticas del Servicio Médico Forense del Distrito Federal durante los años 1968 a 1982, a cargo de la doctora Mariana Esther Martínez Sánchez del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La siguiente ponencia será sobre personas desaparecidas en México, un enfoque participativo, bibliométrico y sistemático desde la perspectiva de colectivos sociales, a cargo de Miguel Ángel Morales Hernández del Instituto Politécnico Nacional. La siguiente ponencia será del proyecto Regresa, Inteligencia Artificial para la Búsqueda de Menores Desaparecidos en México, a cargo de la doctora Ana Itzel Juárez Martín de el CEA de la UNAM. Y la última la tengo yo, que se titula Resguardar sin identificar, el modelo mexicano de panteones forenses de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Vamos a tener 15 minutos por presentación. ¿Cómo se sienten con esos 15 minutos? Porque ya vamos empezando un poquillo tarde. La idea es que tengamos un tiempo un poco más generoso para el tema de las preguntas. Anoten sus preguntas y estamos esperando hacia las 6:20 arrancar con las preguntas. Entonces, ya para iniciar, les voy a mostrar este letrerito cuando falten 5 minutos para regirnos en tiempo y forma. Entonces, arrancamos con la doctora Mariana. ¿Puedo secuestrar esto? Vale, muchas gracias. Voy a presentar a nombre de los que estamos aquí presentes. La siguiente, por favor. Creo que este no es… ¿Se puede la siguiente diapositiva? ¿O tengo un clicker? Ah, sí tengo un clicker. Ok. Entonces, creo que este es un foro donde no tengo que presentar al CEMEFO. Les voy a contar lo que es un poquito cómo obtuvimos estos datos. Estos datos fueron obtenidos por la CNB el sexenio pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda. Ellos hicieron la negociación para el acceso a los documentos, la digitalización, transcripción y limpieza, lo cual fue un proceso enorme, y los utilizaron para la búsqueda de personas desaparecidas. Muchos de estos procesos los pueden ver en los boletines para familiares de la Dirección General de lo que era la Unidad de Búsqueda Generalizada en aquel momento, y estos están disponibles en esta solicitud de INAI, e incluso se anunció en el boletín. Y entonces lo que hicimos las autoras fue la limpieza y la generación de catálogos, porque hay una serie de variables que tienen los catálogos, y un análisis demográfico, que es lo que les voy a comentar hoy. ¿Por qué importa esto? Pues por varias razones, ¿no? No hay muchos datasets desagregados de la época, de hecho, que yo sepa, es el único a nivel individual. Es muy importante tener… Este sirvió para buscar personas, pero más a nivel general es muy importante entender cómo se comporta la población, porque si tú vas a montar hipótesis, el saber qué tan exitosas son tus hipótesis depende de tu calidad de los datos y del fondo, ¿no? Hipótesis que si son muy estadísticamente muy probables, pues es complicadísimo. Y al mismo tiempo, porque son una ventana excepcional al proceso de aquellos años. Entonces, ¿qué hacen? Pues básicamente son un corpse log, se registran los datos de entrada de un cadáver, restos humanos al CEMEFO. En el momento, dependiendo del año, se transcribió nombre, fecha de ingreso, expediente del CEMEFO, procedencia, número de acta, diagnóstico, edad. La CNB infirió sexo y tipo de restos y están asociadas a las hojas amarillas, que son lo que se daba de salida en aquel momento del proceso, ¿no? Aquí las fotos también de los boletines. Hicimos un proceso enorme, tanto la CNB, de generar una serie de variables, como nosotras. En particular, generamos catálogos de diagnósticos y de procedencias estandarizadas. Fue una aventura.
No se capturaron todas las variables todos los años, en particular edad y diagnóstico del 74 al 79, algunos casos 78, y procedencia a partir del 74 se capturó sistemáticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es un conjunto de datos de 96.825 ingresos, es decir, casi 100,000. Casi el 80% son conocidos, el 18% son desconocidos. Por cuestiones de análisis dividimos los cadáveres en conocidos, el 80%, 79.2%, y en desconocidos, 15%, un 0.6% de recién nacidos, un 3% de fetos, un 2% de miembros y unos cuantos restos óseos. Y pues, como en esta época, a nadie le sorprenderá, el 76% son hombres, el 21% mujeres, y sin datos hay un 2.5%. Casi todas vienen de las alcaldías del centro. Esto es aún más marcado porque pues en aquella época la Ciudad de México era muy diferente, ¿no? Era principalmente rural todo el sur, entonces esto correlaciona altísimamente con la población. Además de que en las zonas rurales siempre las dinámicas son un poco distintas. Nos dimos a la tarea de ver las defunciones por grupo de edad de los años que las teníamos, comparadas con las del Distrito Federal en aquella época. Entonces, esta pirámide poblacional que ven en colores claritos es la del Distrito Federal y más marcada está en azul y morado los hombres y mujeres que fueron los ingresos al CEMEFO. Pueden ver que parcialmente recupera el patrón de la pirámide poblacional, pero vean ustedes que en este rango de entre 15 y 30 años, los hombres son más del 50%, en algunos casos el 75% de los ingresos al CEMEFO, no algo muy diferente a lo que vemos hoy en día. Los hombres jóvenes mueren por cuestiones asociadas a la violencia, pero lo que es interesante también es, esta es la cantidad de decesos en el periodo, y vean ustedes cómo aquí vemos una bajada en los decesos y un incremento en la esperanza de vida. Este de aquí es la fundación del INEGI, y aquí pueden ustedes ver cómo constantemente los ingresos al CEMEFO se fueron incrementando. Esta es la serie de tiempo ahora por tipo de restos. Vean ustedes que si el incremento anual fue más o menos de 209 ingresos por año, el incremento de cadáveres conocidos fue marcadamente superior a lo que esperaríamos proporcionalmente. Es decir, hubo un incremento en los cadáveres de los cuales tanto que ingresaban como que se conocía la identidad, lo cual te habla de los procesos de fondo legales. En promedio entraron 17, 18 cadáveres, 17.86. Diarios, la mayor parte son cadáveres conocidos, seguido casi 15, seguido por los cadáveres desconocidos, 2 fetos, miembros y restos óseos, entraban menos de 1 al día. Esta es la cantidad de ingresos diarios. Pero ven ustedes que 18 ingresos diarios es altísimo. Y además hay una cantidad excepcional de outliers. Tú esperarías que este tipo de procesos fueran Poisson, pero no. Y la mayor parte de los outliers se concentran en la semana de Navidad, en días donde hay un accidente grave, así que se quema una casa, etcétera, etcétera, y los lunes, porque el MP no trabaja el fin de semana. Entonces, y van ustedes, ¿no? Esta línea de aquí es el promedio en 68, entraron 89 cadáveres, pero miren, para 82, 141 cadáveres a la semana. Es decir, esto se duplicó. El diagnóstico de causa de muerte, casi el 50% son traumatismos, seguidos por causas externas, quemaduras, obstrucciones de las vías aéreas, etcétera, etcétera. Las heridas de arma de fuego, las respiratorias. De hecho, bronconeumonía es como diagnóstico sencillo el más común. Digestivos, hallazgos anormales, la congestión visceral generalizada y las muertes del periodo perinatal, ¿no? Muchas veces esto fue complejo de hacerlo, y cuando salga el paper pueden revisarlo con más cuidado, porque se capturan las siglas y a veces se capturan siglas dobles, ¿no? Bronconeumonía más cirrosis hepática.
Nosotros estandarizamos los que tenían frecuencia mayor a 5 para obtener 213 diagnósticos sencillos en 20 categorías. Y bueno, hay que decir que estas proporciones están calculados de los que tenemos datos, porque de la mayor parte, de hecho, no tenemos datos, ¿no? Entonces, tomen ustedes que hay una gran falta de datos. Aquí pueden ustedes ver los diagnósticos por tipo de restos y por sexo. En cadáveres conocidos, suponiendo que fueran independientes, están subrepresentadas digestivas y respiratorias, mientras que en cadáveres desconocidos están sobrerepresentados diagnósticos asociados a trastornos del sistema digestivo, respiratorio, afecciones del periodo perinatal y enfermedades infecciosas y parasitarias, y subrepresentadas las heridas por arma de fuego y las dispensas. Porque en general estos que no se conoce la identidad, pues si se conoce la identidad, es posible obtener una dispensa y muchas veces, pues, si hay una herida de arma de fuego, se hace mucho para obtener la identidad. En las mujeres, las afecciones del periodo perinatal, como era de esperarse, los síntomas, sigmas y hallazgos anormales, particularmente congestión visceral generalizada y las causas externas, quemaduras y asfixias y obstrucciones de vías aéreas, etcétera, etcétera. Están subrepresentadas las heridas de arma de fuego y punzocortantes, que están sobrerepresentadas en los hombres. Y pues en los hombres están subrepresentados las afecciones del periodo perinatal, pero sí hay un hombre que murió por embarazo ectópico, lo cual nos lleva a creer que sí hay errores de registro. Supongo. Por edades, aquí pueden ver ustedes, los traumatismos son impresionantes. Tenemos aquí las afecciones del periodo perinatal, casi todas son 0 años, pero tenemos unos piquitos en 24, 48 y 72 horas, que probablemente sea más bien un error de cómo convertimos la edad, porque como no marcan las horas y uno supone que es años, entonces es algo que hay que tener aquí en cuenta con este conjunto de datos, ¿no? Que puede haber datos fuera de lo que esperamos. En general, los traumatismos son particularmente comunes en el grupo de 5 a 9 comparado con lo demás, y obviamente pues las afecciones del periodo perinatal. Las heridas de arma de fuego entre los 15 y los 34 años están sobrepresentadas, las punzocortantes de 20 a 24, las causas externas de 1 a 4 años, las respiratorias a los 0 años, las digestivas de 40 a 45 años, en particular las cirrosis hepáticas. Y las afecciones del periodo perinatal, a nivel sorprenderá, son sobrerepresentadas supermarcadamente en los 0 años, ¿no? Esta es la red de concurrencias de diagnósticos. Aprovechamos que teníamos los diagnósticos en siglas, vimos cuáles estaban con más, dijimos cuáles ocurren juntos más veces. Pueden ver ustedes que la bronconeumonía es el codiagnóstico más común. De hecho, para la asignación de causas en diagnósticos complejos le ignoramos, porque es súper común. Pero pueden ver ustedes también súper comunes los traumatismos múltiples, los cráneoencefálicos, tuberculosis correlaciona mucho con bronco y pleuroneumonía. Las quemaduras, es muy común que tengan complicaciones. Las septicemias, con las heridas de arma de fuego en el abdomen y el aborto. Y aquí tenemos todo el bloque de amputaciones quirúrgicas, gangrenas, amputaciones quirúrgicas por trauma, necrosis. Y hay una gran cantidad de diagnósticos que aparecen solos y no se complican. Y tenemos este conjunto de aquí, que son las anemias posparto por heridas por cortantes, heridas en tórax, etcétera, etcétera, ¿no? Y las broncomialgias no traumáticas. Y bueno, también el bloque de cirrosis hepática complicada con alguna bronconeumonía o con alguna enfermedad orgánica del corazón. Una cosa muy interesante es que hay una gran cantidad de datos faltantes, lo cual se ve en la categoría de desconocido que asignó la CNB, pero también pueden ver ustedes, por ejemplo, en los nombres propios, ¿no? Aproximadamente 1 de cada 5 nombres propios o apellidos no conocemos el nombre, y hay muchísimos que tienen 1 o 2 caracteres, y esto es importante porque son NC, NM, etcétera, etcétera. Entonces, en la práctica no es suficiente para identificar a alguien. Y además, lo que hice aquí es que, ustedes vieron que yo presenté grupos de edad. ¿Por qué?
porque muchas veces hay picos en 35, 40, 45. ¿Por qué? Pues la razón que nos dieron mucho es que probablemente estos fueron asignados por el médico. Entonces, hice aquí un KD, es una estimación de la distribución suponiendo los puntos que teníamos. Y quiero que vean ustedes cómo hay estos picos arriba de la distribución esperada, ¿no? Y esta cantidad abajo. Si ustedes cuentan la cantidad de datos arriba de la distribución esperada, tenemos una sobreestimación del 25.16% de las edades múltiplo de 5. Es decir, es probable que que más o menos una cuarta parte de los registros que tenemos aquí haya sido estimada la edad. Eso es lo que no podemos nosotros saber, pero podemos aproximar estadísticamente. Entonces, ¿qué tanto en el periodo se podía saber quién era una persona si se desconoce 1 de cada 5 nombres y 1 de cada 4 edades? Entonces, ¿qué tan vieja es la crisis forense? Es una pregunta interesante, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos casi 100,000 ingresos a nivel individual, con nombres, apellidos, diagnósticos, edades en algunos casos. Entre el 68 y el 82, la base de datos es pública, la pueden consultar en el INAI o pueden ver la versión limpia ya que la subamos. Hay una serie de limitaciones en los datos, la captura fue irregular de las variables, hubo años que sí, hubo años que no, hubo problemas en la transcripción, estaba en cursiva, por todos los cielos la cursiva. Hay anomalías en las variables que detectamos nosotros a posteriori, la generación de catálogos fue todo un tema. En general podemos notar una gran falta de información, es decir, vean ustedes lo que les dije, ¿no? Desconocemos 1 de cada 5 nombres y 1 de cada 4 edades fue aproximada. Dicho lo cual, aquí se nota un incremento superior a lo esperado en los cadáveres conocidos, es decir, en el periodo hubo una mejora en el reconocimiento de los cadáveres. Sí es algo que hay que decir, que simplemente en este periodo sí vemos que crecen más los cadáveres conocidos de lo que esperaríamos tomando en cuenta toda la población. Y también hay que decir que es una cantidad de trabajo enorme, son 18 cuerpos o algún tipo de restos diarios. 1 de cada 10 decesos en el Distrito Federal pasó por el CEMEFO en el periodo. Y en el caso de los hombres jóvenes esto fue un mayor, ¿no? Vean ustedes cuánto trabajo es. Y en aquel entonces el CEMEFO estaba relativamente joven, no tenía 15 años. El incremento de ingresos anuales fue de 209, entonces el trabajo se iba acumulando. Y esto es importante, hacer este tipo de análisis de documentos viejos, porque pueden no parecer relevantes, pero muchos de los problemas que vemos hoy en día en el proceso forense son muy antiguos, y si no entendemos el marco histórico, no podemos entender cuándo se originaron y cuál fue su génesis, y sin entender las causas es imposible solucionarlos. Justamente por esto es tan importante hacer trabajos de arqueología. Y bueno, pues gracias a los organizadores del evento y sobre todo gracias al personal de la CNB, yo sé por múltiples razones que esto fue un trabajo enorme de transcripción, fue muchísimas personas involucradas y pues hicieron un gran esfuerzo para estas y otras bases de datos hacerlas públicas. Entonces, pues eso es algo que se les agradece mucho. Sin más que decir, gracias. Solo te pasaste 1 minuto. Vamos muy bien. La idea yo creo que es mejor hagamos preguntas al final, a ver si realmente dejamos como la discusión. Entonces, continuaría el doctor Miguel Ángel Morales Hernández. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues es un gusto para mí compartirles un poco sobre los avances que hemos tenido en nuestra investigación que estamos llevando a cabo en el Instituto Politécnico Nacional. Somos del posgrado en Ingeniería de Sistemas con un enfoque transdisciplinario. Realmente esta es una parte de un trabajo pues ya más amplio de aproximadamente 6 años y esta es una pequeña parte que me gustaría pues compartirles. Bueno, como saben, más allá de las cifras y de la actual crisis forense que hay en México, pues yo creo que ya todos casi hemos visto el mapa del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
pues vemos que detrás de todas estas cifras pues hay historias, hay familias, ¿no? Hay padres o madres que faltan, hay hijos que pues desaparecieron y que se los llevaron, ¿no? A otro estado. Realmente en este intento de no reducir esta problemática a las cifras, pues no voy a profundizar tanto en los números, pero principalmente encontramos desafíos importantes en Jalisco, Tamaulipas, Ciudad de México y Estado de México, y nuestra investigación se enfoca en el Estado de México y Ciudad de México, ya que en su conjunto pues, podrían conformar la tercera entidad con el mayor número de personas desaparecidas en el país. Nuestro objetivo de investigación realmente fue algo retador porque pues cuando uno empieza a abordar una problemática compleja como es la búsqueda de personas desaparecidas, pues realmente no sabes por dónde empezar. Es un problema cuantitativo, cualitativo, social, político, emocional. Realmente nuestro objetivo se fue co-creando con los familiares de personas desaparecidas y en ese sentido pues nosotros intentamos profundizar en la problemática de manera exploratoria con diferentes herramientas, específicamente en el área de investigación de operaciones. Es importante este diagrama, que es un diagrama de Salado Puerto, uno de los artículos más citados en materia teórica en la búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros le pudimos agregar aquí estos subsistemas, estos S1, S2, S3 y S4, es un enfoque sistémico que estamos visualizando, porque nosotros reconocemos que este arquetipo de búsqueda pues, se reproduce a nivel mundial. Eso ya lo hemos constatado por revisiones de literatura, por experiencias, ¿no? Por nuestra propia experiencia. Bueno, yo soy perito en genética forense por 6 años, jefe del laboratorio de genética forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Tlalnepantla de Vaz. Actualmente pues tenemos diferentes retos, ¿no? Estamos atendiendo el asunto de Kimberly, de Byron, muchos asuntos relevantes a nivel nacional. ¿Por qué les menciono esto? Pues porque estoy estrechamente relacionado con todos estos subsistemas, lo que me permitió pues identificarlos y visualizarlos desde otra perspectiva. Es decir, que desafortunadamente quien tiene contacto con estos subsistemas, es decir, el subsistema de investigación de la persona desaparecida ante mortem, es decir, el Ministerio Público y la familia, pues el principal usuario de este subsistema y de todos es el familiar, ¿no? Él tiene contacto con todos. Por eso también cuando no hay procesos eficientes, pues se les lastima bastante, ¿no? Porque imagínense, si de por sí se ve complejo, ahora imagínense que pues eres una persona, ¿no? Que no te imaginaste jamás en tu vida que alguien iba a desaparecer y vas a las fiscalías, vas a las instituciones y pues no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, por eso elegimos en esta sección del estudio a que nos ayudaran los colectivos de las personas desaparecidas, específicamente el colectivo Una Luz en el Camino y Búsquedas y Mariposas en Búsqueda de Justicia, para poder ver cuáles son las principales problemáticas del sistema, ¿no? De este sistema de búsqueda, que específicamente se denomina el diagrama del flujo del proceso de identificación humana dentro del proceso de búsqueda. Bueno, este subsistema de información de personas desaparecidas ante mortem, pues tenemos a los familiares, al Ministerio Público, a las autoridades de investigación en general, llevan a cabo un análisis de datos, y tenemos también lo que comentaba la doctora sobre la intervención de cuerpos de identidad desconocida, que pues tenemos a las diferentes disciplinas, ¿no? De identificación primario, que son odontología forense, daquiloscopía y genética forense. Nosotros esta información la recopilamos y la enviamos a otros subsistemas que realmente son imaginarios muchas veces o que no existen de manera formal. Estos subsistemas son pues el proceso de compilación de datos genéticos y no genéticos. El proceso de compilación de datos no genéticos pues va toda la información antemortem y postmortem que no es genética, ¿no? Como tatuajes, prendas, lugar de desaparición, fecha, etcétera. Y en la compilación de datos genéticos, pues van los perfiles genéticos de los cadáveres y de los familiares de personas desaparecidas. Entonces, esto nada más como que tuve la iniciativa de presentárselos antes de profundizar, pues para que veamos cómo nada más nos enfocamos en este punto y específicamente en los colectivos. Actualmente pues ya hemos avanzado más en el estudio del sistema en su totalidad, pero es un trabajo muy arduo y todavía no lo logramos. Entonces, nosotros planteamos una metametodología transdisciplinaria en la cual mediante, a lo mejor no estamos asociados con el término de transdisciplinariedad, y esto es ir más allá de la disciplina
abrir un espacio de diálogo con las personas que están interviniendo en todos esos sistemas, escucharlos y saber que con ellos también se puede construir conocimiento. Es decir, que no desde nuestros laboratorios, desde nuestras oficinas, podamos plantear soluciones, sino es abrir como tal un espacio de diálogo, sentarnos, ¿no?, a organizar las problemáticas, darles prioridad y ver, pues escuchar a todos. Realmente se obtiene una visión muy integral y enriquecedora. Esta metodología, en esta sección nada más, pues consistió en la aplicación de la técnica TKJ, de un análisis bibliométrico de keywords por análisis de concurrencias y un modelo de sistemas viables que aún no está terminado. Realmente, pues esta técnica TKJ con los colectivos fue muy enriquecedora. Ellas, pues desafortunadamente, pues exponieron sus problemas que incluso pues lloraron, ¿no? O sea, sí es una experiencia muy, muy fuerte, pero que es necesaria pues para llevar a cabo esta metodología transdisciplinaria. Y una vez que se tiene ese espacio de diálogo, después del enojo, después de la tristeza, se empieza a abrir un muy buen canal de comunicación con las víctimas. Realmente el análisis de concurrencia, para no profundizar un poquito más en todo esto, pues les voy a mostrar los resultados de la técnica TKJ, que básicamente es una técnica de agrupación por afinidades de problemas complejos. De hecho, es una técnica que se utiliza mucho en calidad para solucionar problemas que realmente no se tiene una buena idea o una buena estructura de qué es o cómo lo abordamos. Después de la técnica TKJ, nosotros pudimos establecer un diagrama de afinidades. Por ejemplo, tenemos una pregunta básica que es: ¿cuáles son los principales problemas que enfrentas al realizar la búsqueda de una persona desaparecida? Pues los pudimos agrupar en 4 categorías principales, que son deficiencias interinstitucionales, falta de propuestas para búsquedas efectivas por parte del Estado, faltas de campaña de concientización a la sociedad y una falta de apoyo y seguimiento médico y psicológico postraumático a las víctimas. Estas a su vez pues tienen problemáticas, ¿no?, internas. Pero aquí nosotros podemos ver que pues la problemática es demasiado grande, ¿no?, que rebasa cualquier disciplina, que tenemos que ir más al ámbito político y que realmente si ustedes como estudiantes o personas que están relacionadas con el aspecto forense, pues podemos tomar una, ¿no? Es decir, yo, ¿no?, como un estudiante podría decir: pues ¿cómo que la discriminación? ¿Quién está discriminando a los familiares de personas desaparecidas? ¿Cómo podemos evitar la discriminación? Ahora, si me gusta más la biología molecular, pues a lo mejor me meto a las deficiencias institucionales, ¿no?, a una falta de empatía. ¿Por qué el servidor público tiene falta de empatía? ¿Por qué no escuchamos al Ministerio Público? A lo mejor tiene 10,000 carpetas de investigación y pues realmente pues está saturado. O sea, el chiste es ir más allá ir más allá, abrir espacios de diálogos con todos los actores para poder co-crear las soluciones viables a este sistema. Estos se pueden priorizar, estas problemáticas se pueden canalizar a los tomadores de decisiones. De los resultados bibliométricos, estos búsqueda la realizamos en PubMed y Web of Science mediante los operadores booleanos con los términos relacionados missing persons y cada vez no identificados. Los términos, tuvimos que usar unos tesauros para poder agrupar términos que se repetían y finalmente pudimos pues llevar a cabo este análisis de concurrencia con estos criterios. ¿Por qué es importante el análisis de concurrencia de keywords? Pues porque ¿de qué hablamos? ¿De qué habla la comunidad científica y de qué hablamos nosotros cuando nos referimos a las personas desaparecidas? Formalmente, pues hablamos de identificación humana, de ciencias forenses, de antropología forense, de reconocimiento facial, de huesos no identificados, de personas no identificadas, de secuenciación masiva en paralelo, de una pérdida ambigua, de grief y de demencia, y de odontología forense y de los módulos DBI, ¿no?, que son Disaster Victim Identification. Aquí hay un término muy interesante que se repite, que es grief. Por ejemplo, nosotros podemos estar relacionados, ¿no?, con varios términos, pero grief y la pérdida ambigua, realmente no hay una traducción como tal del término grief. Aquí también aparece, aquí miren, grief. Hablamos de un tema emocional,
de cuerpos no identificados, de integración en bases de datos genéticos, de identificación humana, de ciencias forenses, de la policía, ¿no? De medios sociales, de drones. Entonces, a este término no tiene comparación al español, pero básicamente es el duelo que se sufre cuando pierdes a una persona pues, querida, ¿no? Es un duelo que no termina, no es un duelo, es un duelo que no termina porque todavía no encontraste a tu familiar, ¿no? Entonces, pues es una carga emocional demasiado fuerte que aquí existe en esta problemática y que por lo mismo, pues la necesidad de ir más allá de la disciplina y sensibilizar a la sociedad y realmente pues a la comunidad en general de esta problemática, pues es demasiado importante, ¿no? Ahora en México y en el mundo, pues los colectivos de personas desaparecidas, como ustedes sabrán, pues se convirtieron en buscadoras, expertas, analistas y observadoras del sistema de identificación humana. O sea, ellas actualmente, las madres buscadoras pues con más experiencia, ellos ya tienen todo el conocimiento sobre el sistema de identificación humana, saben qué hacer, guían a sus propias compañeras. Es decir, que grief lo convirtieron como en un sentido de lucha y de memoria por los desaparecidos, ¿no? Entonces, este fue el análisis bibliométrico, ya para terminar. Igualmente hicimos ya otro análisis de revisión de literatura, pero realmente pues los términos están asociados a los subsistemas, lo que nos da congruencia semántica, ¿no? Es decir, los subsistemas de los prestadores de servicios forenses, pues aquí están, ¿no? En estos términos. Los subsistemas de búsqueda de personas desaparecidas están aquí, todos estos. O sea, todas las palabras acomodadas encajan en cada subsistema de búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, encajan en el flujo de información para la identificación de restos humanos, ¿no? Entonces esto nos da una congruencia, pero pues también es pues, lamentable saber que pues también no hay mucha literatura, ¿no? Como en otras áreas del conocimiento, como es la biología molecular en sí misma, como es la medicina. En este caso específico encontramos muy pocas keywords. Realmente queríamos unos clústeres grandes. Quienes han hecho este tipo de análisis, pues estamos acostumbrados a clústeres gigantes que casi no se pueden distinguir. Esto nos habla pues, de un gap del conocimiento para empezar en entender la problemática, ¿no? Y después también en profundizar más desde la co-creación del conocimiento en cómo pues, estos términos pues, pueden ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Y finalmente, el modelo de sistemas viables que fue propuesto por Stanford Beer, realmente no lo hemos terminado, pero es un como arquetipo que nosotros estamos impulsando, pues que realmente, esto ya es de ingeniería de sistemas, pero digamos como que si entendemos el flujo de información de personas desaparecidas como un sistema de identificación humana y lo empezamos a interpretar de esta forma y de una manera transdisciplinaria, podemos llegar a mejorar nuestros procesos, a hacer metodologías más humanas y a que las familiares pues ya no revictimizarlas tanto, ¿no? Pues básicamente esto fue lo que les quería mostrar, invitarlos a sumarse a las investigaciones forenses en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Hacen falta muchas cosas y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor. Damos paso entonces a la doctora Ana con el proyecto Regresa. Muchas gracias.
Sí, es lo que voy a decir, no se vayan. Digo, puedo ir empezando a platicarles del proyecto. Bueno, en lo que está la presentación y antes de pedirles, bueno, que se lo imaginen, ciertamente estamos intentando crear algo, vamos a decir que no existe, pero tampoco quiero que se imaginen tanto, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes. Igualmente agradezco mucho a los organizadores del evento, a las y los asistentes. Y bueno, pues yo les voy a platicar de un proyecto que tiene o cuya adscripción es el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí de la UNAM. Y bueno, en esta ocasión venimos dos miembros del equipo y de un equipo más grande, ¿no? Este proyecto inicialmente surgió en el marco de una alianza que tenía la UNAM con Huawei, entre otras instancias, y buscaba atender problemáticas sociales con el uso de la inteligencia artificial. Sin ir mucho más lejos, yo desde el 2015 más o menos había planteado y presentado este proyecto, no con inteligencia artificial, pero se los comento para decirles que pues la problemática social, la necesidad que se tenía en aquel entonces, ya 10 años ahora, de desarrollar un instrumento computacional que llevara a cabo progresiones de edad, tomando en cuenta la diversidad de la población mexicana, pues ya era notoria, o sea, ya existía. Cuando salió esta convocatoria, honestamente, bueno, yo no seguí, digamos, los esfuerzos de este proyecto, no fue seleccionado donde lo presenté, de hecho me dijeron, bueno, pues que no era viable. Y bueno, cuando vino esta convocatoria, sin ir más lejos, yo sinceramente pensé, bueno, pues que ya se había desarrollado, había pasado mucho tiempo y ciertamente hay mucho software de progresión de edad, pero también ciertamente, bueno, pues como decía, bueno, mi colega, no, no vamos a detenernos en las cifras, puesto que probablemente y tristemente es del conocimiento de todas y todos, ¿no? La crisis de dimensiones tan inmensas como la que tenemos en tema de desapariciones en nuestro país. Sin embargo, ciertamente esa deuda que teníamos también desde lo académico, de poder explicar la diversidad y poder realizar este tipo pues de desarrollos desde la antropología, pues como les decía, seguía estando ahí. Entonces, bueno, pues este proyecto actualmente pues es un proyecto interdisciplinario, es interinstitucional, en el cual, bueno, pues participan todas estas personas. Estar en esa convocatoria nos permitió conformar el equipo. Yo siempre decía que era como ese cuento del traje nuevo del emperador, no sé, a lo mejor no lo conocen, pero era así como que teníamos no sé cuántas horas de entrenamiento, ¿no? Como 4,000, de las cuales no pudimos usar ninguna, ¿no? Entonces decía, bueno, tenemos un premio que sé que existe, pero nunca lo he visto, ¿no? Y además, bueno, tampoco incluyó otra cosa, lo que sí incluyó, afortunadamente, fue mucha capacitación, mucha formación, entonces eso sí nos ayudó desde ahí para acá, ya casi 3 años, a pues digamos poder aprender, ¿no? Y sí, pues ir pasando esa curva, ¿no? De aprendizaje respecto a un área pues que no es nuestra área necesariamente. Nosotros, como les digo, pues sobre todo somos antropólogos, antropólogas físicas y antropólogos y antropólogas sociales. Y desde
lógica disciplinar es que pensamos el desarrollo, no al revés, no digamos desde el ámbito de cómputo para intentar hacer pues eso como un software. Como les decía, nuestro proyecto lo que busca a través del conocimiento de la morfología facial es realizar progresiones de edad de manera automatizada, de tal manera que pueda tomar la fotografía de un menor desaparecido a X edad y progresarlo de tal forma que pudiéramos conocer la posible apariencia de su rostro actualmente. La mayor parte de las fotografías con las que cuentan las familias, suponiendo pues que tenía, no sé, 1 o 2 años, 3 años, el reto con el que nos enfrentamos, además de toda la problemática ya mencionada a nivel también, pues digamos, legal, procesual, es una problemática biológica en la cual conforme va pasando el tiempo, el cambio en el rostro de las y los menores es acelerado en algunos momentos. Puede no tener que ver esa foto que tenemos o que contaban las familias cuando tenía, pues eso, 3 o 4 años en el momento en que se separaron, con a lo mejor la apariencia que tendría ahora con 8 o 9 o 10 años. Entonces, bueno, ciertamente este desarrollo ya existe, o sea, es decir, ya existen softwares que realicen esto. La situación es que digamos, el insumo a partir del cual entrenan este software o las bases de imágenes, los bancos de imágenes a partir de los cuales se entrenan, no están culturalmente situados, o sea, es decir, no reflejan una sola población, sino que pueden ser, por ejemplo, pues de población de Afganistán, de Alemania, de Noruega, ¿no? Por poner un ejemplo, que puede no tener que ver con la diversidad que encontramos en la población mexicana. Y además hablar, no voy a entrar en esto porque pues no es el tema de la plática, pero hablar además de diversidad en México no sería como la diversidad, sino pues esa diversidad que encontramos o representada en distintas regiones de nuestro país. Entonces, bueno, es un reto grande poder también hablar de diversidad en términos pues morfológicos, que claramente o fenotípicos, puesto que estos responden pues a una constitución genética que sabemos que se distribuye de manera diferente por regiones en el país. Entonces, bueno, pues tenemos varios retos y es por ello que el proyecto, digamos, o la diferencia entre este proyecto y otros que existen, pues es que se está entrenando con imágenes de población mexicana, sobre todo. Entonces, bueno, pues se busca hacer un desarrollo, como les digo, pues con una base científica, a partir, bueno, del reconocimiento facial específicamente, en el cual, bueno, pues a partir, como les digo, de una fotografía 2D, se pueden hacer la inferencia de landmarks. Después se hace una proyección, pues digamos, de esta malla de puntos y a partir de ahí lo que se busca es que, bueno, el algoritmo aprenda cómo es el crecimiento de las distintas trayectorias craneofaciales. Dicho de otra forma, esos softwares que ustedes tienen en su celular, donde probablemente me digan, híjole, es que yo ya sé, porque ya me dijo cómo voy a hacer a los 65, ¿no? A los 70 años. Bueno, una cosa primero hay que decirle, pues es el crecimiento, ¿no? Desarrollo que ocurre pues del nacimiento más o menos hacia los 21 años, donde es el cese, ¿no? En promedio, en hombres, un poco antes en mujeres. Eso es, digamos, un proceso ontogénico diferente al envejecimiento que emulan estos softwares, pues a través de ponerles canas, marcar las arrugas, hiperpigmentar la piel. Entonces, bueno, pues les ponen manchitas, ¿no? Marcan pues las
líneas de expresión o después pues agregan arrugas, etcétera. Y sobre todo trabajan, como les digo, con contorno y con textura de las fotografías. Eso no es necesariamente lo que nosotros buscamos, queremos que sea un aprendizaje, como les digo, de los distintos ritmos de crecimiento además que se tiene dentro de la sección facial. Con ello buscamos pues crear un rostro sintético o aquel que se crea con inteligencia artificial, que tome, como les decía, en cuenta pues la variabilidad de nuestra población. Se necesitan un montón de imágenes para que podamos, pues como les digo, tener una robustez en el entrenamiento. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de convocar inicialmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a voluntarias y voluntarios que a través, digo, y eso además ahora se dice un poco fácil, pero pues la verdad también nos llevó cierto tiempo el diseño del protocolo fotográfico, la revisión del consentimiento informado, que en este caso está revisado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se garantiza en términos éticos el buen manejo de los datos personales biométricos, su anonimato, confidencialidad, buen resguardo, ciberseguridad, entre otros. Logramos tener pues a lo largo de 6 meses de muestreo, bueno, pues alrededor, pues más o menos de 75 voluntarios, que es más o menos el mismo número de individuos que tienen estas bases de datos que les digo de referencia para investigación. Por ejemplo, una muy usada se llama FGNet y bueno, pues también tiene 76 individuos, solo que no es de una sola población, ¿no? Entonces es como la diferencia. Obviamente necesitamos aumentar este banco de imágenes hasta la fecha y gracias al equipo que pues que no se ha bajado del barco y que están muy comprometidos con la causa, como decíamos, con las familias sobre todo, siempre se ha pensado que este desarrollo está, bueno, siempre ha estado dirigido hacia las familias, se ha pensado en un desarrollo gratuito, es decir, nunca se ha pensado venderlo ni transferirlo a ninguna instancia, sí se nos han acercado honestamente, pero tenemos claro que queremos, bueno, pues que esté salvaguardado pues por la UNAM en una página segura. Tenemos nube privada en el centro, en el C3 de la UNAM a través del Centro de Investigaciones Nucleares, que también nos proporcionan los recursos de cómputo. Y bueno, ciertamente necesitamos, como les decía, aumentar pues este banco, y aunque hasta la fecha todavía que sigue siendo así, pero esperemos que pronto cambie, porque bueno, afortunadamente el proyecto fue seleccionado en la convocatoria de investigación humanística de la CECITI, lo que antes era el CONACYT, de este año, de tal forma que ojalá que ya podamos contar ahora sí con recursos que sobre todo se destinarán a becas y también al trabajo de campo, para que nos podamos nosotros acercar con las familias a través, o bueno, digamos directamente, mi colega Salma, que está aquí en el auditorio, pues ella también lleva muchos años trabajando en ese vínculo con las familias, primero pues de manera formal y después solidariamente, y bueno, pues esperemos ya que con esos recursos podamos, como les decía, acercarnos a las familias, y bueno, eso me hizo mucha consonancia, que realmente nos puedan ayudar a construir y a referirnos la información que consideran que es la más pues relevante, de tal forma que igualmente se pueda ir sistematizando, georreferenciando y haciendo otro tipo de instrumentos que pues en un momento permitan pues no solo visibilizar el problema, sino quizás ayudar a ejercer un poco de presión, ¿no? Nuestro proyecto busca, y ya con esto voy concluyendo,
tener una incidencia, como les digo, en lo inmediato, ayudando a quienes pensamos que son, quienes más requerirían la actualización de sus imágenes de referencia, es decir, pues los familiares. También pensamos que pudiéramos en un momento ayudar a personas que actualmente, digamos ya son adultas, pero que sospechan que en algún momento fueron separadas de su núcleo familiar, por lo que sea, que pueda causar sospecha, que no se cuenten con fotografías previas, etcétera, y quisiera de alguna manera o se quisiera orientar pues digamos como esta búsqueda hacia atrás. Pensamos que pudiéramos justo eso, hacer una regresión de de esa persona al momento posible o que se sospecha de la separación y tratar de cotejar otra vez con las imágenes de referencia y después pues probablemente confirmarlo con otros métodos pues ya genéticos, ¿no? Entonces, buscamos, como les decía, que esto también, no excluye que podamos apoyar a las fiscalías y otras instancias, digamos, sí, digamos que pudieran necesitar pues el software. También buscamos de alguna manera, como les decía, cuando logremos acercarnos con las familias, pues conocer ciertas condiciones de riesgo, digamos, sociodemográfico, socioeconómico, estructural, etcétera. Como les decía, de tal manera que pudiéramos empezar también a recuperar todos esos testimonios y empezar, pues a sistematizarlos, pienso, a través de aprendizaje profundo. Y finalmente, pues siempre el conocimiento pues de nuestra diversidad poblacional es útil en términos quizás no de ciencia pues más aplicada, sino de ciencia básica, puesto que nos permite pues también hacer cuestionamientos más del ámbito de la diversidad biológica, como tiene que ver pues con delicias como simetría, dimorfismo sexual, variabilidad por regiones faciales, etcétera, cosas ya más del interés, pues como les digo, de la antropología física, pues en su vertiente más clásica, ¿no? Que estudia pues la diversidad biológica humana. Finalmente, y con esto ya ahora sí concluyo, buscamos de alguna manera y en nuestra escala que este proyecto pueda de alguna manera sumarse a pues los esfuerzos de reparación del daño, al pues proporcionar una imagen, algo material que pues no solo les permita o les sirva de pues de aliciente para continuar la búsqueda, sino que se pueda pues eso eficientar que se pueda compartir, que se puedan elaborar fichas, etcétera, con, como les digo, pues con una imagen, ¿no? Que pues ojalá pueda justo eso, parecerse a esa persona. Pensamos que si alguien también se puede reconocer a sí misma, ¿no? Pues en una ficha, pues quizás se puede empezar a orientar ese reencuentro, ¿no? Y pues finalmente buscamos reforzar el acompañamiento simbólico a las familias y a madres buscadoras, como les decía, que pues son quienes creemos que más se van a pues beneficiar de este desarrollo. Y igual terminarías diciendo que creo que siempre se puede sumar en la escala en la que estemos, como estudiantes, como solidarios, solidarias y después quizás desde nuestras propias áreas de conocimiento a esta crisis pues de verdad que nos rebasa en todos los sentidos y pues también igual invitarles a sumarse a los esfuerzos
que en este caso, bueno, pues es un esfuerzo aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero hay muchas maneras de poder sumarnos pues a este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a llamar nuevamente a Valeriano de la Calle, digo en caso de que estuviera, porque es la ponencia que nos faltó, era la de los perritos, pero pues ya no va a estar. Sí, voy a continuar yo, es la última ponencia, sí, esos perritos, que se llamaría Resguardar sin identificar. Esta es una ponencia resultado de un artículo que presentamos a la revista latinoamericana de antropología forense y que junto con Arumi, que es la otra colega que participa, nació de nuestra experiencia al interior de las instituciones forenses y una duda que nos empezó tal vez a marcar desde unos años atrás y que decidimos como echarla a andar en tema de datos que habían sobre estos espacios. Aquí está. Ustedes recordarán que el 15 de septiembre del 2018 amanecimos, porque yo estaba acá, con uno de los episodios que yo creo que son los más vergonzosos de México y que todavía arrastra Jalisco a la fecha, ¿no? Le llamó una publicación los trailers de la muerte. Es un hecho que se consolida como una solución operativa que no surge en el 2018, de hecho surge en el 2015 y que lleva a que los servicios forenses o las personas que dirigían en ese tiempo el Instituto Jalisciense pongan a circular a lo largo del estado 300 cuerpos en cámaras frías en unos trailers. Se encontraron 3 trailers con 300 cuerpos. Cualquiera que haya estado en un CEMEFO se dará cuenta que era una solución no tan difícil de pensar. Era eso o tener un foco de infección que iba a impactar a todos los peritos. Se les hizo fácil pensar que podían poner unos trailers con cámaras frías a circular. No nace de un incremento en la violencia en Jalisco, nace de que en el 2015 se prohíbe la incineración de cuerpos sin identificar. Y ante esa prohibición, entonces Jalisco empieza a albergar los cuerpos en el forense, les ceden un cuarto, ¿cierto?, ante el aumento de estos cuerpos que se van acumulando sin identificar, se sobrecarga, les dan un espacio de 200 cuerpos en fosas a lo largo del estado, lo superan y entonces aparecen los trailers. Detrás de eso estaba el fiscal general, el secretario general del gobierno, el titular del Instituto Jalisciense, el director del CEMEFO, la coordinadora administrativa, el área jurídica, y muchos de ellos fueron exonerados, porque todos dijeron, yo solo seguía órdenes. Quienes han leído a Hannah Arendt seguramente estarán pensando que fue lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo leímos en La banalidad del mal, en Ishmael en Jerusalén. O sea, al final del día es una estrategia para superar de manera operativa y entonces las personas se despojan de esa humanidad y se vuelven objetos que se circulan a lo largo del estado. Y eso fue horroroso. Pero eso, y digo, y a la fecha seguiremos hablando de Jalisco, y ahí queda, pero eso pasaba en otros estados para el 2015 también. Es hasta el 2022 que el gobierno reconoce que hay una crisis forense, así la llama, y de hecho la llama a partir del informe que hace sociedad civil, no el gobierno, sociedad civil, y dice, oigan, hay 52,000 cuerpos. ¿Por qué lo sabemos? Porque les preguntamos a partir de solicitudes de información a sus fiscalías y eso nos contestaron que ustedes tienen en posesión
y no los han identificado. Y entonces Alejandro Encinas, que en ese entonces era el secretario de Derechos Humanos, sale a reconocer en el 2022 que hay esta crisis y a partir de ahí se habla de una crisis forense y que ahorita llamamos una emergencia que no deja de existir. Pero antes del 2021, los periodistas, Efraín Zug y Marcela Turati, ya habían hecho una investigación sobre esto, habían recopilado de nuevo datos de solicitudes de información del 2006 al 2019, de dónde estaban albergando, qué estaba pasando con los cuerpos que no se identificaban. En ese entonces se contó 38,000 cuerpos. Iba subiendo a lo largo, digamos, del tiempo, y para el año pasado, antes de que cerrara el sexenio de López Obrador, Efraín actualiza la cifra de nuevo con solicitudes de información y nos habla de 72,000 cuerpos sin identificar. Si uno se va a detalle en estas cifras, se da cuenta que lo que ha pasado desde el 2006 hasta el 2023, que es la recuperación de esos datos, es que las fiscalías han ido ocultando año con año ciertos temas. Uno entra al informe inicial de Quinto Elemento y ve que hay un gran número de cuerpos incinerados, hay un gran número de cuerpos enviados a instituciones que se respondieron de manera inocente, tal vez, pero que a medida que van pasando los informes, esos datos ya no parecen estar. Sin embargo, y bueno, les recomiendo que analicen las solicitudes de información para todos estos informes están publicadas, es decir, uno puede ir al dato, digamos, que se recuperó. Y de lo que nos habla es de un poco lo que nombró el doctor Miguel Ángel ya, es decir, tenemos una crisis de desaparición, claramente, desde las denuncias de las familias, pero que está muy conectada con una crisis de no identificación que está sucediendo al interior de los servicios forenses, las fiscalías, y que nos lo dijo esta mañana una madre que participó. Es lógico pensar que muchas de las personas desaparecidas están ahí en los servicios forenses, ¿cierto? Y yo puedo salir a buscarlas, lo dijo así, pero yo no puedo ir a identificarlas. ¿Sí? Aquí hay un problema que los colectivos no pueden resolver. Y entonces sale en el último informe y uno se pregunta, ok, aquí hay un gran número, 72,000, es mucho, si estamos hablando de 113,000 personas ahora sí que con denuncia de desaparición, más o menos, y sabemos que este número se podría elevar. ¿Dónde están metiendo los cuerpos? ¿Cierto? Ya no vemos más tráilers, ¿dónde están? Y eso fue lo que nos preguntamos, digo, por la vivencia que teníamos a Aromillo, es que sí, en las cámaras frías cabe una cierta cantidad, sí hemos visto cámaras rebasadas, pero ¿dónde están el resto de los cuerpos? Y entonces Efraín nos dice, pues ¿qué creen? Muchos de esos cuerpos contestado por las fiscalías, ¿sí? No son datos de las fiscalías, nos están diciendo que están inhumados en fosa común de un panteón en el 2023, cuando en el 2017 la Ley General de Desaparición dijo, a mí no me van, ojo, a inhumar los cuerpos en panteones, en fosa común, porque se prohíbe, porque luego vamos a tener que recuperarlos, porque ustedes no están tomando los datos, y la recomendación por ley es inhumarlos en una fosa individualizada. Y pese a eso, la mayor cantidad de cuerpos a la fecha se inhuman en fosas comunes. Lo mismo pasa con también los datos que vemos ahí, ¿no? O sea, nos vuelven a decir cuerpos incinerados. La ley prohíbe la incineración de los cuerpos y sin embargo las fiscalías reportan que los están incinerando. Los están mandando a funerarias, esto no es nuevo, la funeraria se convierte en un tercero que participa en el proceso forense y luego tenemos un número no tan grande, pero sí más, digamos que importante y llama la atención,
de que se siguen enviando a centros de estudio, universidades, en donde se hacen prácticas de necropsia con estos cuerpos que no están identificados y que por lo tanto no dejan un consentimiento informado, ¿cierto? Y si bien no hay una prohibición explícita desde la ley, ¿sí? La ley de salud dice, está bien, siempre que cumpla con los requisitos de trazabilidad, registro formal y no afecte el proceso de identificación. Los pueden usar. Ya nos dijo esta mañana Jacqueline, hemos encontrado cuerpos en el Instituto Politécnico Nacional. Y luego nos dicen que hay una serie de cuerpos en centros de resguardo, que es como la ley sugiere que se pongan, ¿cierto? Pero no son la mayoría. Entonces, nosotros o nosotras dijimos, ok, vamos a ver qué pasa con esos centros de resguardo. Por sospecha sabíamos que los registros que pedía la ley, que era una georreferencia, una toma de muestra genética, un archivo de básico completo, no se estaban cumpliendo. O sea que al final era de nuevo una solución operativa de sacar los cuerpos de las cámaras, vamos al centro de resguardo, vamos a la fosa, etc., ¿no? Y de ahí nos acercamos a el informe que saca el INEGI todos los años a partir de la pandemia. A partir de la pandemia el INEGI empieza a hacerle preguntas a la Procuración de Justicia y inicialmente le pregunta ¿cuánto espacio tienes? Porque pues están llegando muchos cuerpos de la pandemia, ¿no? ¿Qué necesitas? Planchas, ahora sí que cámaras frías, ¿qué necesitas? Y la encuesta continúa posterior al 2020 y a la fecha podemos ingresar al Censo de Procuración de Justicia y ver esos datos. Entonces nos acercamos a lo que decía el INEGI, este es el último informe del 2 de septiembre, muy reciente, del 2025. Y entonces INEGI les pregunta a las fiscalías, quiero que me digan cuáles son sus centros de resguardo. Con eso me refiero al espacio destinado a almacenamiento, protección y trazabilidad de los cadáveres y restos de seres humanos no identificados o identificados no reclamados, en tanto se espera que sean entregados. Le dice además, un centro de forense puede ser un panteón ministerial, sea lo que eso se refiera, ya vamos a hablar de eso, un panteón forense, pero además en la encuesta del INEGI involucra gavetas verticales, horizontales, espacios de inhumación común o individualizada, estructuras como osteotecas y cámaras frías. No sé ustedes, pero ahí ya el INEGI empieza un poco como a sesgar las preguntas y se equivoca por cómo está estructurado los servicios forenses. Pero las fiscalías le contestan lo que le preguntaron, ¿no? Y entonces lo que tenemos es este mapa para el 2024 que nos dice que al menos 17 entidades en el país tienen centro de resguardo forense. ¿Sí? La mayoría, bueno, no, miti no, y algunos no responden. Destacan Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas, y uno esperaría que eso se relacionara con los niveles de violencia, pero para el mismo año, estados como Guanajuato, Estado de México y Baja California, que no necesariamente reportan centros, apenas sí tienen un centro cada uno, ya vamos a ver cuántos centros hay por estado. Y lo que nos vamos dando en la encuesta es que una vez le preguntan a fiscalías, otras veces le preguntan a comisiones, otras veces el centro de resguardo está vigilado o administrado por el propio gobierno y entonces se hace incomparable los resultados. Esa fue la primera piedra. La realidad es que estos centros de resguardo empiezan a aparecer en el 2017 y a partir de ahí se ponen de moda, básicamente. Cuando nosotros analizamos el número, todavía la cosa se pone más complicada, porque si vemos los que yo he señalado en rojo, Hidalgo, por ejemplo, el caso de Hidalgo, ¿no? En el 2021 dice que no tiene,
luego en el 2022 dice que tiene 4, luego no responde y luego tiene 1. Se desaparecen los centros de resguardo o qué pasa en el país, ¿no? Y luego vemos varios casillos así, que son los que tengo señalados, ¿no? 4, 4, 4 y luego 2, luego tengo 2, 2, luego no tengo nada. Y entonces, ¿cómo explica uno? Digo, pues se puede explicar, como se dice, con el dolo de las fiscalías que ocultan información, pero la realidad es que año con año los números cambian. De tanto es así que en el 2021 pasamos de 27 centros de resguardo, aumentan 35, 33 con el siguiente año y en el último tenemos menos. O sea, son importantes, se está siguiendo la ley, ¿hay o no hay? Puse esa ficha porque ya en el 2022 decía el INEGI, ojo, la mitad del país no tiene centros para resguardo. Y eran estas cifras, y aquí incluso estamos en menos. Yo me pregunto, lo que creemos nosotras es que pues aquí no se está entendiendo la pregunta del INEGI. ¿Quiénes, ya vamos para allá, ¿no? ¿Quiénes contestan las encuestas del INEGI? Eso es una problemática. ¿Quiénes contestan las solicitudes de información? Eso es una problemática. Luego nos vamos a la capacidad máxima y aquí está interesante el dato. Dice el INEGI, por capacidad de máxima de almacenamiento deben considerar los espacios físicos individuales destinados al almacenamiento de cadáveres. En este sentido, si para determinado centro de resguardo se reporta la capacidad máxima de 25, se entenderá que dicho centro está en posibilidad de almacenar hasta 25 cadáveres. Es decir, no van a usar en una plancha 4 cuerpos, ¿sí? ¿Qué pasa con Guerrero? Pareciera que, pese a que sabemos que el número, porque en el mismo dato contrastado con el INEGI, sabemos que el número de personas sin identificar ha crecido, pues su capacidad de su centro de resguardo se mantiene igual. La pregunta es, ¿qué nos están contestando? ¿Lo que ya ocuparon o realmente la capacidad que tienen? No se sabe. O sea, el INEGI preguntó bien lo que contestaron. Quintana Roo era el caso que nosotros sabíamos porque trabajamos allá. Arumi y yo fuimos a cerrar las 600, ahora sí que fosas individuales, y sabíamos que para el 2023 las 600 se habían ocupado, pero al 2024 se reportan las 600. Eso quiere decir que podrían estar reportando las ocupaciones y no los espacios disponibles. Y lo mismo pasa en Veracruz, algo raro pasa en Zacatecas, ¿sí o no? 2.287 y luego tienen 230, pareciera que estos sí reportan lo que les queda, y esto no se entiende. Hay un problema entre el INEGI lo que pregunta, entre las fiscalías lo que contestan, y lo más triste es que el INEGI tendría que tener una responsabilidad del propio dato, ¿no? Pues son datos oficiales, de ahí lo recuperas, o sea, ¿quién es garante al final de que estos datos son útiles o no? Claramente esto no era útil, díganme si no. Y entonces dijimos, bueno, por aquí no es, ¿no? Les preguntamos a las fiscalías a través de solicitudes de información, ¿para qué? Si lo que nos van a hacer es contestar lo mismo que le contestaron al INEGI, ¿sí? Entonces dijimos, ok, nos vamos a hacer periodistas por unos meses y vamos a ver en la denuncia pública qué es lo que está sucediendo. Y fueron 3 cosas las que encontramos importantes que se replican, digamos, con lo que hemos hablado en esta mesa. Hay una ausencia de un marco normativo. Pareciera que los centros de resguardo no tienen una directriz, ¿sí? No hay un reglamento, digamos, para los cementerios, pero eso no, digamos que no se traslada a lo que sería un centro de resguardo. Si el centro de resguardo nace al interior de un panteón, lo más probable es que sea administrado por el panteonero, y dicen las familias, el día que se muera el panteonero, se murió la información. ¿Por qué? Porque no hay unas bitácoras, no hay unos registros por ley, etc., etc., ¿no? Tan grave es que no hay una situación de
ahora sí, no solamente de planeación, sino de qué suelo puedo ocupar, de quién lo va a administrar, de quién lo va a vigilar, ¿cierto? Y entonces eso recae obligatoriamente en algo que nosotros estamos empezando a ver más seguido y que las familias ya lo saben, y es esto de desaparición administrativa, ¿no? Los cuerpos están en esas fosas, no hay que salir a buscarlos, al menos no todos, los tienen las fiscalías, ¿sí? Entonces, ese fue el primer problema con denuncias en periódico. El segundo problema es que nacen en el colapso, como le pasó a Jalisco. Pusimos 600 nichos, mañana llenamos 600 nichos, ya murió el centro de resguardo forense. Ahí ya, no hay nada más que hacer. Hay noticias en donde se dice, lo pusieron el letrero, ustedes ven la foto del gobernador y de ahí dejó de existir. No lo han aperturado, no hicieron ahora sí que no pidieron los permisos sanitarios, las fosas se llenan de agua, etc., ¿no? Y lo más triste, o lo más, bueno, es normal, ¿no? O sea, que al final la política pública sigue pensando que la solución es la creación de centros de resguardo forense. Tan es así que el 2024 Fundar hace un análisis de recursos y le pregunta a las fiscalías dónde están invirtiendo esos recursos. Y la mayoría de las fiscalías reportan que lo están invirtiendo en infraestructura forense. Los datos están para el 2023 y para el 2024. Y entonces te encuentras estas noticias a posteriori, ¿sí o no? Con unas cifras muy altas de la inversión de estos centros de resguardo, que ahora también se llaman centros de identificación forense porque van sumadas, ¿no? Entonces se crea un centro de identificación con un centro de resguardo y ninguno de los dos opera. Y cuando uno compara esas cifras frente al número de centros de resguardo, pues también es impresionante, es decir, todas estas entidades dijeron que invirtieron casi el 93% del recurso que les dio la gobernación, que les da en general el recurso federal en centros de resguardo que ya existían en el 2021 y que son los mismos que se mantienen en el 2024. No sé ustedes, pero uno se pregunta, ¿y entonces a dónde fue el dinero, no? O sea, si ya había un centro de resguardo y están diciendo que invierten en centros de resguardo, y además el centro de resguardo en algunas ocasiones no está aperturado, entonces ¿de qué va la inversión, no? Después de analizar un poco también las cifras de Fundar, y ellos mismos señalan pues que muchas de estas licitaciones se hacen sin concurso. Y entonces no se vigila el presupuesto invertido en infraestructura, más bien solo se hace un checklist de que la infraestructura está y no tienen que presentar, digamos, una razón de para qué pagaron 7 peritos y qué resultados les dieron, porque simplemente se presenta la infraestructura, ya está montada y ya con eso se soluciona. Y lo peor es que no se están aperturando plazas de trabajos para personas que podrían estar justamente operando los procesos de identificación. ¿Qué concluimos? Pues que a pesar de los esfuerzos institucionales y los centros de resguardo se pintan, ¿cierto?, como esas edificaciones garantes de dignificar el tratamiento de las personas, pues no más es la concentración, ¿cierto?, o el desplazar los procesos de identificación que realmente no se están haciendo. O sea, el resguardo existe, pero no es garante de que en el largo, corto, mediano plazo exista un proceso de identificación. No hay criterios técnicos que sean vinculantes. Hay un par de guías que dice que por ahí podría ser, pero eso no está en la ley, eso no está en un reglamento y eso es preocupante. Por lo tanto, ha derivado en espacios fragmentados, subutilizados, es decir, se construye y ya no se completa,
Es más, hay en algunos que se construye, se ponen los cuerpos y no hay nadie que vigile porque nunca pensaron en un personal para eso. Hay incluso centros de resguardo en donde pusieron planchas para análisis de identificación y no pusieron servicio de agua. Y entonces terminan abandonándose. Por lo tanto, se prioriza la planeación financiera en temas físicos estructurales, pero no en la operación que necesitaría los procesos de identificación. Ya pusimos, bueno, no una denuncia, pero ya mandamos un correo a la parte de comunicación del INEGI diciendo, pues no nos hagamos tontos aquí todos, ¿sí? Necesitamos datos que realmente sean comparables año con año. ¿Quiénes están yendo a las fiscalías a recuperar estos datos? ¿De qué sirven esos datos si no se pueden analizar? ¿Sí? Si cambian año con año la pregunta, ¿quiénes son las personas que están contestando en las fiscalías, en los servicios sociales que llegan, que no conocen los procesos forenses? ¿Quiénes son los que están detrás de estos datos? Porque claramente es un problema y eso no nos permite ver la magnitud, digamos, de lo que estamos enfrentando, que todos estamos hablando acá, ¿no? ¿Cuántos cuerpos realmente son? ¿72? ¿52? No sabemos, nadie sabe, no se puede recuperar ese dato. Por lo tanto, México enfrenta un desafío urgente de transformar los centros de resguardo que ya están en realmente, más bien incorporarlos a una política pública que recupere la información de esos cuerpos y garantice su identificación en cualquiera de los plazos. Sabemos que no es fácil, sí, lo hemos vivido, pero no significa trasladar el problema de la concentración de cuerpos del CEMEFO a un espacio. Una cosa que faltó analizar ahí, ¿dónde están esos centros de resguardo? En la periferia de las ciudades o de los municipios donde albergan, donde ni siquiera hay acceso, donde no molestan, donde no estorban, donde no huelen. Y ese es el gran problema. Entonces, es más una crítica, y yo creo que era una crítica muy de la emoción de nosotros de decir, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, nosotros somos incluso personal, digamos, de la institución y nos estamos aquí yendo con ellos a guardar y estamos viendo lo que están haciendo, ¿no? Y entonces, pues era como de sacar esa crítica en datos y ponerla a esta discusión a circular. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Vamos con una sección de preguntas. Sé que hay chicos con camiseta amarilla que están acá. No sé si por voluntad propia, porque les corresponde esta mesa, para que viertan sus preguntas pues, a todos los ponentes que estamos aquí. La idea es que pues, se genere una discusión. Creo que hay temas que son muy similares entre sí, al final del día es el mismo fenómeno. Entonces, pues cualquier pregunta es bienvenida. Emma. Que la capacidad de resguardo aumentara, sí, se esperaría que con año, digamos que esos recursos que se van a invertir tuvieran que ir aumentando porque claramente se quedaron, digamos, saturados esos centros de resguardo. No sabemos qué están contestando y claramente todos los estados no están contestando lo mismo, no están entendiendo la pregunta de la misma manera y yo creo que el INEGI tampoco entiende lo que está preguntando. Porque una cosa es cuántos cuerpos hay ya, ¿cierto? Y la otra es cuántos espacios se tienen todavía disponibles, ¿sí? Debería ser una pregunta en esos dos sentidos, pero el INEGI solo pregunta su capacidad, no es funcional, ¿no? O sea, la pregunta, y por eso las fiscalías contestan, o sea, tampoco les dicen, ¿no? Hay algo particular ahorita en el censo, lo discutíamos con algunos de los estudiantes, por primera vez aparece el ingreso de fragmentos
piezas, o sea, no cuerpos, piezas, fragmentos, segmentos, y lo que uno se puede dar cuenta ahí es que sí hay una relación de comunicación de los que encuestan en el INEGI con las fiscalías, que les están diciendo, oye, yo no te puedo contar en cuerpos porque recibí fragmentos. Pero en estas preguntas dices, ¿qué pasa ahí? Yo lo que creo es que los dos no entienden, para mí, ¿sabes? Pero esa es una suposición, no lo puedo comprobar, ¿sí? Pero lo que yo creo es que el INEGI no sabe y los otros tampoco saben. Sobre este mismo tema, como ya dije en otras ocasiones, pues yo soy investigadora postdoctoral de las ciencias forenses, de la criminología y de la criminalística, ¿no? Entonces, en cuanto a la pregunta, me gustaría agregar algo. También lo interesante sería preguntarse, o sea, ¿por qué los institutos de ciencias forenses no tienen la capacidad de identificar esos cuerpos? O sea, ¿por qué se están acumulando? Creo que la pregunta también debería de ser por ahí. ¿Por qué se acumulan esos cuerpos? O sea, porque se dice, a ver, hay miles de personas desaparecidas. ¿No será que estas personas están ahí sin poder identificarse? Nada más me nace esa pregunta, por un lado. Tu segunda respuesta que dices, ¿qué está pasando con esas preguntas? Antes de que yo fuera investigadora de las ciencias forenses, fui agente del Ministerio Público por 14 años. Renuncié para venirme para acá, a hacer investigación y defensa de los derechos humanos. Y sé cómo hacen esas preguntas. Sin ninguna técnica, nada más te llega un oficio, contéstale como puedas. Sí, la verdad es que la respuesta y estamos todos en esta sala porque bien lo dijo el compañero Miguel, o sea, son tantas las áreas de deficiencia que ya sabemos y la historia nos lo ha enseñado, tal vez de mala manera, que solo dirigirnos, por ejemplo, a una sola línea de evidencia no resuelve el problema, ¿cierto? Porque el problema es tan estructural, ¿sí o no? Es de tema humano, es de presupuesto, es político, por donde le quieras ver. Por lo tanto, la solución no es sencilla. Sí, hay que impactar a diferentes partes, ya lo vimos. De hecho, necesitamos recuperar diferente tipo de información. A mí lo que me preocupa desde hace muchos años es cómo lo vamos a enfrentar si no sabemos de qué tamaño es el desafío. ¿Sí? Entonces, creo que esa pregunta sirve solo para hacer un congreso, ¿no?, de identificación forense, porque tiene muchas complejidades. De las encuestas, no sé. Yo sé que se han acercado tal vez a colegas y han tratado de estructurar ciertas preguntas, sé que pidieron en algún momento el apoyo de CNB. Creo que así como pasan muchas áreas, pues todavía nos falta profesionalizarnos en muchos aspectos para entender lo que llaman los gringos, ¿no?, la figura completa. Pero pues todavía hay mucho que hacer. Me preocupa un poco que el INEGI no contraste de manera anual sus datos, es decir, que recupere datos, lo que los dan, los publican y ya. Creo que ese no es el ejercicio que esperaríamos de la institución. Ok. ¿Alguien más levantó la mano? Belinda. La creación de los análisis y las bitácoras, en el sentido de si el CNB fue el que fue el responsable de crear estos catálogos, o se tuvo en cuenta a lo mejor la participación de un catalogador o clasificador, en este caso bibliotecólogo, bibliotecónomo, porque a lo mejor sí, usted dijo algo muy importante, que la hipótesis depende de la calidad de los datos, pero también podría haber un punto débil en el sentido de que no se hiciera con alguien que fuera especialista en el área. Ok, esa es una pregunta a muchos niveles. En breve, tú tienes estas siglas. En ese momento en la CNB se hizo un primer saque de los catálogos en base a las hojas amarillas y entonces se tradujo. Y luego se hizo un mapeo con una estrategia iterativa, que era primero ver pues cuáles palabras se parecían, distancias de Levenstein, matrices, umbrales, bla, 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 estándar, las partes de los cuerpos, porque se vieron así, por ejemplo, TC cráneoencefálico, ¿no?
ordenarlas sistemáticamente para ahorrarte problemas de orden. Todo eso es NLP, Natural Language Processing. Muy a propósito, se pidió que la persona que hiciera esta comparación entre los diagnósticos y las bitácoras amarillas y las hojas amarillas fuera un paramédico por su conocimiento del área y los términos. Y luego lo que se hizo es que se mapeó contra el IC 10 u 11. No me acuerdo en ese momento con cuál, pero mapeamos contra el catálogo médico, el que viene también el EDR, etcétera, etcétera, para tratar de reducir. Entonces, así que haya sido al azar, no fue al azar. La otra cosa que se hizo en el caso de las procedencias es que ahí tienes un problema bien interesante, porque tú tienes que los MPs, etcétera, etcétera, han cambiado varias veces de nomenclatura, pero se heredan los diagnósticos y se heredan los expedientes. Entonces, en teoría, si tú quieres hacer un seguimiento de un caso, en teoría, el MP todavía deberá de tenerlo. En teoría. Entonces, ahí lo que se hizo es que hay dos nomenclaturas principales. Se hizo una búsqueda exhaustiva así de cuáles eran las bases de datos existentes, pero no hay un mapeo de transformaciones oficial, porque en el DOF no lo encontramos. Si alguien lo tiene, me lo pasa. Entonces, lo que hicimos es que tomamos las dos nomenclaturas, mapeamos la ubicación y dijimos, bueno, si es la misma alcaldía, la misma colonia, la misma calle, es el mismo MP. Un poco siguiendo la lógica y ahí se estandarizó al más reciente. Eso es históricamente hablando incorrecto, porque estamos tratando de mantener los datos originales, pero nos pareció la decisión más sensata tanto para el seguimiento de los casos como para una cuestión de que uno ubica mucho más la coordinación territorial Miguel Hidalgo 1 a no sé, creo que era la 7. Entonces, eso fue una decisión que tomamos nosotros que no es adecuada. Dicho lo cual, en todos los procesos de análisis de datos, siempre es muy importante mantener la información original y la mapeada. Entonces, si tú ves la base de datos como la publicó la CNB y la que estamos nosotros construyendo sobre esa, vas a ver que viene la columna de nombre completo transcrito. No, nombre propios, primer apellido, segundo apellido. Diagnóstico transcrito, diagnóstico estandarizado a las siglas, diagnóstico extendido, pero se mantuvo todo. Para los análisis, pues usamos los datos estandarizados, sobre todo porque es una cuestión estadística y tú quieres el mayor nivel de agregación posible porque estás buscando patrones macro. Pero si tú lo que estás buscando es una cuestión de si están ahí los desaparecidos de bla, 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 lo que quieres es, pues sí, tener una capacidad de filtrar automáticamente, si están en formato, estructuradas, lo que sea, pero tener un acceso lo más eficiente a los datos originales transcritos. Entonces, no podemos, lo que hizo público es el Excel que tiene transcritos y algunos de los procesados, pero sí se tuvo mucho cuidado en mantener la trazabilidad. Incluso, por ejemplo, no están las bitácoras digitalizadas disponibles, pero sí en la base de datos tú ves que la CNB tuvo el cuidado de guardar el número de la bitácora, el año, la foja, la hoja de PDF, justamente para poder hacer checklist hacia atrás. ¿Se contesta la pregunta? Sí, en el sentido de que fueron realizados por ustedes para mantener la mayor cantidad de datos como eran. Sí. Yo tengo una pregunta para ti. Yo te tengo una pregunta. ¿Puedo meterme las preguntas? Voy a ser súper agresiva aprovechando que me dieron el micrófono. Terrible error. Me imagino que lo que ustedes tienen es algún tipo de deep learning o de modelo de inteligencia artificial en redes, no estoy segura cuál, pero supongo que es una pregunta técnica. ¿Qué tanto el incluir fotos de los familiares cuando eran niños y cuando eran grandes les ha mejorado? Porque ustedes están haciendo un sobreentrenamiento, ¿no? Es decir, no sé si ustedes están tomando un modelo y entrenándolo de nuevo, creo que podría deber empezar. O si ya están tomando uno de los modelos existentes y reentrenando con datos mexicanos y si han visto la mejora.
Muchas gracias por la pregunta. A ver, como una cosa mixta o híbrida, ¿no? La primera parte, o digamos, en el marco del aprendizaje profundo, pues es, o digamos, vamos a tener como tres momentos, ¿no? El primero tiene que ver con pues la extracción de landmarks. Esto se hace con una red preentrenada, es decir, esa sí, esa ya existe. Eso, bueno, lo hace Google Media Pipe. Y posteriormente, digamos, la otra red con la que hacemos el aprendizaje de las trayectorias de crecimiento de los segmentos craneofaciales. Inicialmente comenzamos a entrenar con LSTM, pero actualmente estamos probando dos cosas. Una metodología que se llama segmentación semántica, que tiene que ver eso con el conocimiento también etiquetado, vamos a decir, como metodológicamente más cercano a como nosotros disciplinariamente, digamos, lo hemos hecho pues un poco desde el siglo XIX, ¿no?, a la fecha. Y también estamos probando una metodología que, bueno, nos va a implicar también, pues digamos, ajustar el protocolo de toma de fotografías de tal forma que tengamos tomas, digamos, estereoscópicas con una metodología que tiene que ver con el análisis, digamos, estadístico de la forma, que es por sus siglas en inglés sería SSM. Y bueno, pues eso en cuanto, digamos, a la primera parte. Y el reto o el conocimiento pues, de la variabilidad mexicana es pues, que este rostro se parezca, vamos a decir, a la diversidad. Por ejemplo, hay rostros que nos han mostrado que, por ejemplo, se hacen desde ONGs en Estados Unidos o en Brasil, y como les decía, esta, digamos, progresión del rostro, de hecho con otras aplicaciones que tiene que ver más en el ámbito médico, de la reconstrucción de, por ejemplo, de formas, de fragmentos, ¿no? A partir de un segmento reconstruir, digamos, todo el hueso completo, por ejemplo, es decir, con completar la imagen, pues igual tampoco es, digamos, que reflejen la diversidad. Entonces, bueno, todo al final del día pues un poco en inteligencia artificial depende de los datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es donde estamos tratando de que sea pues culturalmente situado. Muchas gracias. Son dos preguntas. Justamente para el programa de, bueno, el software de Regresa, o sea, tengo entendido que la fotografía se busca la persona en vida, ¿no? Mi pregunta es si se podría hacer, porque mencionó que se buscaba hacer esa regresión, ¿no? De una persona, pues, de mayor edad, hacer la regresión para ubicar, por ejemplo, si había fotografías infantiles, una cuestión así. Entonces, mi pregunta ¿sería aplicable este modelo ya a cadáveres, digámoslo? ¿Y cómo se haría ese ajuste? O si es útil ese sistema, por ejemplo, para hacer la identificación de personas fallecidas y pues buscar en bases de datos de personas vivas extraviadas tiempo atrás. No sé si se entendió. Muchas gracias y aprovecho para contestar otra parte de la pregunta, perdonen. A ver, digamos que en términos de procesamiento de imagen, no de potencialidad de la inteligencia artificial, ¿no? No digamos que esto ya se está haciendo, o sea, es decir, tratar de reconstruir cómo sería la apariencia a partir de restos óseos es un reto distinto, o sea, es decir, en cuanto a, digamos, en cuanto a la imagen, a lo que tienes que hacer en términos primero de entrenamiento, para que, vamos a decir, vamos a recrear, como les decía,
la forma de un resto óseo, por ejemplo, a partir de un fragmento. Bueno, pues primero le tienes que enseñar muy bien a la máquina cómo es el resto óseo para que después con el fragmento lo reconstruya. Vamos a decirlo de forma simple. Es un reto grande que de un cráneo después puedas tú como generar la posible apariencia, ¿de acuerdo? Aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es un aprendizaje o de una imagen en progresión de edades, es decir, de un individuo en progresión de edad. Esto quiere decir cómo es el mismo individuo al nacimiento, 1 año, 2, 3, 5, toda la adolescencia hasta que termina. O sea, eso es lo que queremos que la máquina aprenda, te digo, cómo una misma persona va cambiando en sus trayectorias de crecimiento, porque además está dictado también en cierta medida por la carga hormonal, ¿no? No son las mismas las hormonas en la infancia que luego en la adolescencia. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que, digamos, la respuesta más honesta es que está limitado en ese sentido el desarrollo a hacer la progresión, regresión de edad de una sola foto. O sea, es decir, de una foto en 2D, el reto, vamos a decir, es pues primero poderla digitalizar, hacer el reconocimiento o inferencia de landmarks, en el caso que nos quedemos con esa metodología, proyección, digamos, de la nube de puntos y después de ahí, creación del rostro sintético. Ese es el reto. Pero prometer, vamos a decir, que puede después en un cráneo decirte cómo era, tendría que ser otro desarrollo, o sea, tendría que ser otra metodología y por ende otro set de entrenamiento, me explico. Sí se está haciendo con inteligencia artificial, nada más que no en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo te digo que se trata de actualizar imágenes de referencia. Hay otras aplicaciones que una vez que tienes, vamos a decir, aprendida la forma, podrías hacer, pero específicamente es para eso, para menores, porque digo, también puede ser utilizada en adultos, pero vamos a decir, el cambio, si yo dejo de ver a mi amiga Salma 3 años, pues muy probablemente si la vuelvo a encontrar en la calle la voy a seguir reconociendo. Aquí tiene que ver con el problema justo eso, como de la identificación, que se pueda reconocer. Y contestando rápidamente a la pregunta, claro que sirven las fotografías, vamos a decir, de familiares. Una parte del desarrollo tiene que ver con el entrenamiento, vamos a decir, ¿no? Como en términos de, pues eso, aprendizaje profundo, y el otro, ya que es pues digamos, cuando vamos a tratar de transferir tecnológicamente este desarrollo ya con las familias, es la creación, pues, de rostros con imágenes o digamos con casos reales. Entonces, claro, en esta etapa de entrenamiento necesitamos toda la diversidad posible, pero de cara a que ya tengamos casos concretos que nos pidan hacer la progresión de edad, entonces en ese caso, vamos a decir, para poderlo nosotros atender, pues definitivamente la información que se pueda tener de familiares ayudaría a, digamos, la última parte del desarrollo que tiene que ver con la creación del rostro sintético. Espero haber contestado más o menos las preguntas. Para complementar súper breve, justamente lo que dice la doctora es cierto, es un problema diferente si ya son rostros adultos con adultos. Una cosa que se está trabajando, justamente está buscando el nombre, Jules Ripoll de INSA Toulouse, es fotos de servicios forenses donde las personas esas llegan bastante dañadas, reconstruirlas de tal forma que no sea tan revictimizante para las familias verlas. Y ellos están usando justamente metodologías de Machine Learning. Entonces sí son como problemas, es una familia de problemas, pero no son el mismo problema, porque sí hay diferencias significativas. Muchas gracias. Hay espacio para una última pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a todos los ponentes por este momento. Mi pregunta es para el software de Regresa. Es bien sabido que las inteligencias artificiales tienen un sesgo dependiendo de cómo se vayan alimentando, ¿no? En este caso, ¿cómo podríamos evitar un sesgo ya sabiendo que, por ejemplo, existe una prevalencia mayor de gente que tiene tez morena o que es de rasgos masculinos, etcétera, etcétera, etcétera? Esa sería mi pregunta.
Muchas gracias. Pues muy buena pregunta, muy pertinente. No sé si lo vamos a poder evitar, digamos, pero sí lo tomamos en cuenta, ¿no? Es decir, como les decía, desde la manera en la que se diseña y se conceptualiza un desarrollo, implica todos esos sesgos que tú estás consciente, digamos, que existen de entrada, pues porque somos una región subrepresentada en términos de la carrera, vamos a decir, computacional. Digo, si analizamos un poco los hechos reportados por distintas regiones en el mundo, resulta que nada nuevo, pero pues toda la, vamos a decir, subregión latinoamericana junto con, bueno, el continente africano, pues no nos invitaron o no estuvimos, vamos a decir, sentados en el desarrollo, en el banquete, pues hasta el 2010 por ahí para acá. Entonces, de entrada, como dices, ¿qué existe? O sea, si a su vez estas inteligencias, como dices, toman lo que ya existe circulando, vamos a decir, como en esta gran red, nosotros de entrada como región estamos subrepresentados. Segundo, ¿no? Sabemos que, como les decía, que nuestra población, ni siquiera podemos hablar de la población, sino que tenemos una diversidad que se distribuye por regiones, y dentro de las regiones no es lo mismo si tenemos pues un componente indígena, vamos a decir originario, que si no lo tenemos, que es una población urbana, rural, y de este componente además, ¿qué componente es? ¿No? O sea, porque hablar de qué componentes, ¿no? Si es amerindio, si es caucásico, europeo, con todas las, además, problemáticas de las etiquetas, si es afromexicano, o sea, es decir, hay muchas problemáticas, como dices, detrás del diseño y de qué tomas en cuenta. Por ello nosotros defendemos que se tiene que hacer con población mexicana, de tal forma pues que tratemos de representar, y eso sin tomar en cuenta las problemáticas, ya vamos a decir, de las minorías, que tiene que ver con, o que tendría que pasar por la perspectiva de género, que tendría que pasar por, pues digamos, cuestiones también de subrepresentación como grupos LGBTI más, es decir, hay otras minorías dentro de la población que sabemos que también son vulnerables a sufrir de desaparición, que se tendrían que tomar en cuenta. Y eso sin decirte la diversidad en la población, que por ejemplo ha pasado por procesos de odontología, que ha modificado, o sea, es decir, tienes un montón, la verdad, de factores que se tienen que tomar en cuenta. No sé si lo vamos a poder, como te digo, resolver, pero sí al menos desde la antropología estamos conscientes que debemos de ser o de tener pues una vigilancia ética estricta, ¿no? O que los desarrollos no hagan más grande esta brecha tecnológica que les decía, que aboguen de alguna manera en términos pues de justicia, de que sea un beneficio para la población, y bueno, pues tratar de alguna manera de que pues sea un muestreo incluyente, o sea, es decir, nosotros, bueno, pues la variabilidad así como la estudiamos desde la antropología, pues o trata de ser lo más representativa, incluyente, ¿no? O sea, aún con un diseño de muestreo, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos en el diseño sí estamos conscientes de un montón de sesgos, digo, con los que ya iniciamos solo por pertenecer de alguna manera, pues a esta región, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas, sin duda enriquecieron mucho más la mesa y nos permitieron profundizar sobre los temas. Doy por clausurada esta mesa a las 7:05. Los esperamos mañana con todos los ánimos porque nos espera otra jornada hasta las 7 de la noche. Entonces, buen viaje a sus casas, lleguen seguros y lleguen con bien. Hasta mañana. Muchas gracias a todos.